Muy buenos días, les doy la bienvenida a este espacio para compartir presentaciones de distintos temas que incumben el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular y que desarrollamos a diario. En esta oportunidad les queremos presentar nuestra experiencia con el tratamiento del ataque cerebrovascular isquémico agudo por oclusión de gran vaso en pacientes que se ven afectados o comprometidos por alguna oclusión dentro del territorio anterior. Con respecto a esta enfermedad, sabemos que hoy en día la trombectomía mecánica precedida de la administración intravenosa en los casos en que está indicada es el tratamiento estándar para el ataque cerebrovascular isquémico debido a la oclusión de gran vaso cerebral. En nuestro medio no se conoce con exactitud el alcance de sus resultados en pacientes fuera de ensayos clínicos. Nuestro objetivo es describir los resultados de la terapia endovascular en pacientes con un ACV isquémico por oclusión de gran vaso cerebral hasta las 24 horas de la última hora visto asintomático en un centro integral de ACV fuera del contexto de un ensayo clínico. Los resultados y las conclusiones vamos a pasar a detallarlos a continuación. Con respecto a los resultados, se incluyeron pacientes desde enero del año 2013 hasta diciembre del 2017. Se registraron 699 pacientes con eventos cerebrovasculares isquémicos, de los cuales 173 correspondieron a ataque isquémico transitorio y 526 ataques cerebrovascular isquémico, de los cuales 139 correspondieron a ACV isquémico con oclusión de gran vaso cerebral del territorio anterior, ya sea de la arteria carótida interna o segmentos M1 o M2 de la arteria cerebral media, y que fueron tratados por medio endovascular. La edad media de estos pacientes fue de 67 años, más o menos 15. El grupo femenino se representó en un 51%, la mediana en la escala de NIS de ingreso fue de 14 puntos, el ASPEC medido en los pacientes estudiados con resonancia fue de 7 puntos, con un volumen de core isquémico de 19 mililitros, y en los 26 pacientes que fueron estudiados con tomografía computada, el ASPEC fue de 9 puntos. Ingresaron con más de 6 horas de evolución 45 pacientes, o sea, el 32.4%. La punción inguinal se realizó luego de las 6 horas del inicio de los síntomas en el 45.3% de los casos. La hipertensión arterial se vio en el 69.4% de los casos. La dislipemia fue el segundo factor de riesgo presente en un 38.8%, y en tercer lugar la fibrilación auricular en un 27.3%. Con respecto a la distribución o las características principales de las métricas, la mediana de tiempo del intervalo última hora asintomático ingreso fue de 255 minutos, tiempos que reconocemos como una de las debilidades del tratamiento de la enfermedad cerebrovascular en nuestro país, que está muy por encima de lo recomendado internacionalmente. El inicio incierto se observó en el 30.2% de los pacientes, de los cuales el 20% correspondió a ACV al despertar. Y esta proporción del 30% de inicio incierto es similar a la descrita en las series internacionales. La mediana del intervalo última hora asintomático punción inguinal de los 97 pacientes con hora de inicio conocido fue de 273 minutos, y de los 42 pacientes con inicio incierto fue de 564 minutos. Con respecto a la distribución de estas métricas, observamos que el tiempo puerta-aguja fue de 36 minutos. El tiempo puerta-fin de imagen de 38 minutos. Esto significa que, como la mayoría de los pacientes fueron estudiados, 113 pacientes con resonancia, no esperamos a culminar la resonancia para iniciar el goteo, el bolo de RTPA. Con la finalización de la secuencia de difusión, que lleva pocos segundos, y de la secuencia de Gray o de susceptibilidad magnética, ya se inicia el TPA y luego concluimos el estudio
mientras la medicación está agoteando. Imagen Ingle fue de 36 minutos, Ingle recanalización de 23 minutos, puerta Ingle en total de 78 y puerta recanalización de 105. Con respecto a más resultados, encontramos que el vaso afectado correspondió en el 47.5% de los pacientes al segmento M1 de la arteria cerebral media, en el 32% a la arteria carótida interna y M1, y en el 20.1% al segmento M2 de la arteria cerebral media. La causa más frecuente de la ACV fue la cardioembolia en el 40% de los casos. En el 48% de los pacientes se administró RTPA, ya sea por vía intravenosa o intraarterial, mientras que en el 51.8% restante el tratamiento fue directamente con trombectomía mecánica. La causa más frecuente de exclusión del tratamiento para RTPA endovenoso fue la pérdida de la ventana terapéutica en el 51% de los pacientes y un gran volumen del core isquémico en el 18% restante. El ranking menor o igual a 2 fue influenciado tanto por el volumen del core isquémico como por el aspecto encontrado en el estudio por resonancia o tomografía, al igual que el resultado de óbito en los pacientes, medido como ranking 6. De la misma manera, la incidencia de hemorragia intracraneal sintomática se relacionó con el volumen del core isquémico y el aspecto. Como vemos acá, encontramos que para los pacientes con un aspecto de 0 a 5, que corresponden a una mediana de volumen de core isquémico de 83 mililitros, el 17.8% tuvieron una hemorragia intracraneal sintomática. Y con respecto a los pacientes con un volumen de core isquémico de 10 mililitros, que correspondían a un aspecto mayor o igual a 6, tan solo el 1.8% tuvieron esta hemorragia intracraneal sintomática. Los resultados secundarios analizados fueron la proporción de pacientes con un grado de recanalización medido en la escala TISI, modificada 2B3, consideró una buena recanalización en el 75% de los casos. La muerte a 90 días, medido por la escala de ranking 6, fue del 18.7% y la hemorragia intracraneal sintomática del 8%. Con respecto al desarrollo del ranking 6, o sea, de la muerte, medido en forma global y en los pacientes que llegaron dentro de las 6 horas al tratamiento y aquellos que lo cumplieron entre las 6 y 24 horas, vemos que la distribución es la siguiente: 19% para la población global, 16% para aquellos pacientes que se trataron dentro de las 6 horas y 22% para aquellos que se trataron entre las 6 y 24 horas. El resultado funcional general para todos los pacientes, los 139, encontramos que el ranking 0 a 2 se obtuvo en el 48% de los casos. Cuando este ranking lo medimos en dos poblaciones divididas de acuerdo a cómo es el inicio de los síntomas, ya sea conocido o incierto, encontramos que en el grupo de inicio conocido el 51% logró independencia funcional. En cambio, en los pacientes con inicio incierto, el 41%. Habíamos visto al inicio que había casi 300 minutos de diferencia entre un grupo y otro del tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la llegada. Con respecto al resultado funcional puerta Ingle, menos de 6 horas o más de 6 horas, encontramos que los pacientes tratados dentro de las 6 horas, el 53% obtuvieron un ranking 0 a 2 de los casos. Y el ranking 0 a 2 en los pacientes de más de 6 horas se obtuvo en el 42% de los casos. Diferencias entre grupos que no es significativa, como vemos acá, por el odds ratio y la P. Y con respecto a los resultados funcionales comparados con la población del Hermes, Down, Diffus 3 y nuestros resultados, encontramos que no hay disparidad a grandes rasgos, siendo en el grupo de Hermes, que son en su mayoría pacientes tratados dentro de las 6 horas, un 46%,
Down Diffus, que son pacientes tratados entre las 6 y 24 para el Down, y entre las 6 y 16 horas para el Diffus 3, del 47%, y en nuestra población, que son pacientes tratados hasta las 24 horas, del 48%. Y como conclusión podemos decir que nuestra experiencia en pacientes de la vida real con diagnóstico de ACV isquémico por oclusión de gran vaso, tratados dentro de las 24 horas con terapia endovascular, mostró que dicha terapia presenta altas tasas de recanalización con buenos resultados funcionales, con un adecuado perfil de seguridad acorde a las recomendaciones internacionales. Muchas gracias.